Muy buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a explicarles sobre los temas de pedagogía constructivista y el pensamiento complejo. Primero empezaremos a explicar sobre la pedagogía constructivista. A continuación, mi compañera. Bueno, el aprendizaje de un alumno es 100% colaborativo con el sentido de que él participe directamente en su aprendizaje, pues junto con la persona que enseña. Por ejemplo, es como una vela que hay que prender y mantener encendida constantemente para que así, pues, que se refiere al alumno, vaya aprendiendo constantemente. Buen día, mi nombre es Kelly Betsabeth González Guzmán y hablaré sobre características del constructivismo. Primero, se potencia el aprendizaje por descubrimiento, en donde se realicen actividades de práctica, de exploración, de relación con el entorno y con el contexto. Con ayuda del docente, el alumno va a poder establecer esas relaciones significativas y atribuirle un significado a todo lo que aprende. 2. Los contenidos de enseñanza van a sugerir un ambiente de aprendizaje ideal. Esto para poder desarrollar en el estudiante estrategias de planificación, control y aprendizaje que van a caracterizar a su conocimiento. 3. Los métodos y estrategias de enseñanza son claves para adquirir el conocimiento. Esto pues de manera integral para que el alumno pueda en una sola intervención, en una sola actividad desarrollar conocimiento. Estos van a ser los medios que se van a utilizar para hacer que los alumnos avancen hacia el desarrollo de aprendizajes. 4. Se debe adoptar una organización social dentro de la clase. Aquí es en donde se potencia la construcción del conocimiento. Esta organización social se debe estar cambiando de manera permanente, es decir, en unas ocasiones se va a requerir hacer un trabajo de manera individual, otras veces por binas, en equipos o en colectivo. De esta manera, el alumno empieza a desarrollar ciertas habilidades que le permitan colaborar y compartir experiencias pues con otros compañeros. Y el último, percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Las estrategias utilizadas deben ser significativas para el niño en función a sus necesidades, a sus intereses y a su desarrollo cognitivo. Ahora bien, veamos las características del profesor constructivista. Primero, acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno, es decir, vamos a soltar al alumno a que él aprenda, él experimente y que él construya sus propios significados, siempre y cuando yo actúe solamente como un mediador de ese conocimiento y ese nuevo contenido que le quiero desarrollar. 2. Usa materias primas y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables. Que pueda incorporar esas estrategias, metodologías y actividades para mejorar el aprendizaje del alumno. 3. Usa terminología cognitiva tal como clasificar, redactar, predecir, crear, interferir, deducir, estimar, elaborar y pensar. Un docente va a ser constructivista cuando va a criticar la enseñanza habitual, es decir, la enseñanza tradicional. Y por último, el 4, desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de hacerlos pensar y que ellos mismos construyan su conocimiento. Eso fue todo de mi parte, gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Mayra y yo les vengo a dar algunos ejemplos que ponen en práctica en la pedagogía constructivista. Estos son ejemplos de aprendizajes en los que el alumno juega un rol activo y fundamental. El primero, los mapas mentales. Los mapas mentales son representaciones
representaciones visuales y esquemáticas de los saberes y conocimientos que pues ya manejamos, que ya poseemos. Aquí el alumno organiza el saber que ya posee y con el que intenta aprender de un modo que resulte intuitivo, ya que el aprendizaje y la creatividad pues van de la mano. El segundo son los debates. En este se genera una discusión con preguntas abiertas y pues es una excelente forma de poner en práctica el constructivismo, ya que va a ayudar al alumno al desarrollo de nuevas ideas individuales, pero no solamente lo favorece a él unas habilidades propias, sino también a las demás personas mediante el intercambio de saberes, porque aquí ya sabemos que en los debates pues son varias personas y pues cada quien tiene su punto de vista sobre ese tema tratado. Y pues por último, el aprendizaje autodidacta. En este pues es el que ya llevamos por cuenta propia. Aquí el alumno pues se enfrenta a un tema pues que es de su interés, que algo que lo apasiona, que él quiere saber más, y aquí pues le entra la curiosidad de investigar respecto a ese tema, y esto permite al alumno darse cuenta de lo que él ya sabía y lo nuevo que está por aprender, y así con eso de esa información ir desarrollando nuevas habilidades e ir creando nuevos conocimientos. Entonces estos tres ejemplos nos damos cuenta que podemos ir desarrollando más nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestro aprendizaje, como dice la palabra constructivista, ir construyendo y formando nuestro propio conocimiento. Bueno, ahí concluimos lo que es el tema de pedagogía constructivista. A continuación, empezamos con pensamiento complejo. A continuación, mi compañera. Realizar acciones avanzadas. ¿Qué es el pensamiento completo? Es un conjunto de habilidades mentales que nos permiten realizar acciones avanzadas mediante la capacidad de comprender diferentes realidades. Esta teoría fue escrita por el filósofo y epistemólogo Edgar Morin. Lo que quería él dar a entender era que el pensamiento completo tiene una función que trata de abarcar todas las perspectivas para comprender la realidad. O sea que el pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones de la razón como el análisis y comparación, entre otras cosas. A continuación les hablaré sobre los principios del pensamiento complejo. El número 1 es el principio dialógico. El principio de dialogización es un principio de conocimiento que une o pone en relación ideas o principios de dos lógicas que de suyo son antagónicas. Esto es que él une dos principios o ideas que se excluyen mutuamente, pero que son inseparables dentro de una misma realidad o fenómeno. A continuación, el segundo principio es el de recursión. En términos de complejidad, la noción de recursividad está asociada a la idea de pulse retroactivo, pero este lo supera. Por tanto, va más allá de la idea cibernética de regulación. El principio de recursividad conduce el pensamiento complejo a las ideas de autoproducción y autoorganización. Estas dos ideas, junto con el principio de recursividad, sirven para la comprensión científica de los sistemas complejos, la vida, el universo y la sociedad. Por último, el último principio es hologramático. Esto en griego significa todo, pero no todo se trata de una totalidad, es un todo que no totaliza. El principio hologramático nos guía y nos permite concebir una de las características más sorprendentes e importantes de todas las organizaciones complejas. En una organización, el todo está inscrito en cada una de sus partes. Se trata obviamente de una inscripción estructural del todo en la parte. A continuación les dejaré con mi compañera Kenia.
Unos ejemplos del pensamiento complejo sería aceptar la diversidad y la creatividad como valores a la hora de enfrentar un problema, no tomar en cuenta el contexto de los problemas, mantener siempre las opciones lo más abierta posible y no intentar controlar un sistema complejo, sino guiarlo y acompañarlo en su proceso. Por eso el pensamiento complejo es necesariamente transdisciplinario y en lugar de promover explicaciones simples y totalizantes, plantea más bien estrategias de pensamiento reflexivas que permitan dar soluciones complejas a los problemas. Otro ejemplo de cómo saber cuando una persona tiene pensamiento complejo es aquel capaz de profundizar críticamente en esencia de fenómenos, jugando con la incertidumbre y concibiendo la organización. El pensamiento complejo es la manera de razonamiento más difícil, más exigente y que arroja conclusiones más profundas. Los diferentes tipos de pensamientos, sus aplicaciones y estructuras, cabe preguntarnos cuál podría ser la aplicación práctica en la vida de ellos. ¿Cómo podemos aplicar esto para la vida cotidiana, para nuestra relación en el entorno, para nuestro futuro y nuestras decisiones? Por eso, el pensamiento complejo es un conjunto de habilidades mentales que nos permite realizar acciones avanzadas, como por ejemplo, comprender conceptos, generar ideas, utilizar la lógica y descomponer los problemas en sus partes más sencillas. ¿Qué aporta la educación el pensamiento complejo? El pensamiento complejo permite cuestionar la praxis educativa, sus métodos tradicionales, sus estrategias inadecuadas, contenidos sin practicidad y ajustarse a las exigencias e intereses que demandan los individuos. Partiendo que el ser humano es complejo, la educación debe basarse en una formación desde el pensamiento complejo. Ello implica dejar de lado métodos tradicionales, racionales y adentrarse en el maravilloso mundo de lo desconocido de las realidades culturales, creencias, pensamientos, sentimientos que poseen los individuos. Pensar complejo es quizás tomado como sinónimo de extrañeza. Es desocuparse la mente de tantos conocimientos prescindibles y lógicos y llenarse en la consistencia de la individualidad de cada sujeto. Se dice que la educación es la base fundamental de la sociedad, es meterse en quienes la construyen, sean personas con pensamientos complejos, que sean capaces de comprender el mundo, que reconozcan la individualidad y potencialidad, tal como lo afirma Morin. Cuando agregan que el pensamiento complejo se construye desde las ideas propias, desde la verdadera racionalidad, desde la información que aportan los seres vivos, desde la mirada, lo que conlleva generar conocimientos que antes eran incomprensibles para la ciencia y la humanidad. El pensamiento complejo de la educación, puesto que la enseñanza merita una revisión tal, plantea unos desafíos que solo pueden ser trabajados desde una educación más global, más humanista y más extraordinaria. En tal sentido, es muy deficiente que la educación es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezcan ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus dificultades. ¿Cómo se puede aplicar el pensamiento complejo en el aula? Tomar en cuenta un modelo incentivo que nos ayudará a dejar de lado la parte emocional y afectiva que tan importante es al momento de hablar sobre educar. El pensamiento complejo debe ser parte de la educación. Los docentes deben ser capaces de comprender la humanidad desde una perspectiva menos reductora, que le permita observar cualidades, potencialidades individuales, factores negativos que interrumpan el proceso de asimilación de conocimiento.
La educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas sin conexión. Identificar el problema, investigar, determinar la relevación de los datos, hacer preguntas, encontrar la mejor solución, presentar la solución y analizar la decisión tomada. Bien, como ya pudieron pues escuchar acerca de los temas, en conclusión, ¿qué podemos concluir sobre la pedagogía constructivista? Bueno, podemos saber que es una corriente pues pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que privilegia la necesidad de entregar al estudiante las herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos, pues por eso se llama constructivista. ¿Para qué? Para que el alumno pueda resolver problemas, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y aprenda conforme a su propia experiencia. Esta pues se va modificando y se busca que también sea significativa. Y como dato extra, como figuras claves del constructivismo, cabe mencionar a Jean Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget se centra como que se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra como el medio social que permite una reconstrucción interna. Y pues por lo tanto también en lo que es el pensamiento complejo podemos entender que pues es una estrategia cognitiva, más que nada pues se basa en la mente, que permite generar acciones para facilitar de mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, tanto en la asimilación como en la retención de la información. El pensamiento complejo permite lograr cambios profundos en el aprendizaje y en la enseñanza para encontrar soluciones acordes al propio contexto y en la realidad de los estudiantes, como una frase de Edgar Morin: la complejidad es el paradigma en el que nos movemos y al que no podemos reducir. Bueno, esto fue todo de parte del equipo 3. Les agradecemos por su atención y espero que haya sido entendible nuestro tema. Muchas gracias.